el muy honesto exministro de la Corte, exministro presidente Arturo Saldívar, se lleva la friolera de 560,000 pesos al mes por concepto de pensión y por concepto de salario como funcionario del gabinete de Claudia Sheinbaum. Ahora que ya si ustedes le quitan el obligado descuento por impuestos, pues apenas le quedan 505,000 pesitos al inocente y con eso tiene que sobrevivir, pobre hombre, pues con lo cara que está la vida, ¿verdad? Y con la austeridad republicana que se le impone a todos los miembros de la actual administración. Así lo informó hoy una nota del diario 24 Horas del reportero Ángel Cabrera. El exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, tiene ingresos de más de 500,000 pesos al mes, ya que a su salario como funcionario se suma su elevada pensión, que no es de 192,000 pesos como se había informado en noviembre de 2023, sino de 374,000 pesos. De acuerdo con la investigación del reportero Ángel Cabrera, Saldívar cobra su pensión y además su salario como coordinador de política y gobierno de la presidencia. Su salario neto es de 188,527, menos descuentos le quitan unos 30,000 pesos, más la pensión, ya sin descuentos son 562,527 pesos, con descuentos 505,000 pesos. Se recordará que desde la presidencia se ha criticado duramente que los ministros de la Suprema Corte tengan elevados salarios. De hecho, ese fue uno de los principales argumentos de Andrés Manuel López Obrador para desmantelar el Poder Judicial. Lo mucho que ganaban los ministros de la Corte y que no se querían bajar el sueldo. Bueno, pues Saldívar es uno de ellos y no ha querido renunciar a su pensión como sí lo hizo, y esto hay que decirlo, la exministra morenista Olga Sánchez Cordero. Se recordará también que se ha criticado que los ministros que no van a participar en la elección judicial de 2025 se vayan a retirar con un montón de dinero, así lo dijo Claudia Sheinbaum con su haber de retiro, pero estas críticas pasan alrededor de Saldívar sin jamás tocarlo. El 3 de abril de 2024, durante la campaña presidencial, a Claudia Sheinbaum le preguntaron su opinión sobre la elevada pensión de Saldívar, que en ese momento era de 192,000 pesos al mes. Se había revelado meses atrás. Él ya era parte de su equipo, recuerden ustedes que renunció a finales de 2023 y luego se integró al equipo de Sheinbaum. Se estaba hablando en esos momentos que sería parte del gabinete, era parte del equipo de campaña, todavía no se sabía qué cargo tendría, pero era muy cercano a ella. Ella se evadió diciendo: yo solo soy la candidata, él tiene que explicarlo y nada más. Pero a pesar de que no lo criticó, tampoco lo defendió abiertamente, pero en los hechos siguió teniendo todo su apoyo y tras ganar las elecciones lo sumó a su gabinete, justamente en el cargo que antes tuvo en los últimos meses del sexenio de AMLO, Hugo López-Gatell, quien ya se sumó de la escena nacional. Al tiempo, Claudia Sheinbaum, mientras impulsaba la reforma judicial, nunca dejó de criticar los salarios y pensiones de otros ministros y descaradamente y cínicamente puso a Arturo Saldívar a revisar la reforma judicial, el impulso a la reforma judicial en el Congreso de la Unión, cuyo argumento, repito, era cuánto ganan los ministros, cuánto ganan los magistrados y los jueces, y Saldívar embolsándose 374,000 pesos más su salario de funcionario. La nota del reportero de Ángel Cabrera señala que los datos sobre los ingresos de Saldívar como funcionario se obtuvieron del portal Nómina Transparente con datos al 30 de noviembre del 2024. Asimismo, datos de la Suprema Corte indican que su pensión para 2025 será de 374,600 pesos al mes. Y esto es lo que dice la nota.
En la nómina del gobierno federal, Saldívar aparece con un salario solamente 2,000 pesos menor al de la presidenta Sheinbaum, al que se suma lo de su pensión. Lo anterior, de acuerdo a según el acuerdo aprobado en sesión privada del pasado 21 de noviembre de la Suprema Corte, una sesión encabezada por Lenia Batres, en la que se definieron los montos de haber de retiro de 31 exministros, de 23 familiares y de 8 ministros en funciones que dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto como efecto de la reforma judicial. Ahora, ustedes recordarán que en noviembre de 2023 se habló, justamente se hizo el escándalo de que la pensión de Saldívar era de 192,000 pesos. Y así fue de noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024, de hecho hasta diciembre de 2024, pero en un acuerdo tomado en la Sala Superior de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, de 2024, se cambiaron los montos justamente ante la inminencia de la reforma judicial, ante el hecho de que muchos ministros iban a salir de sus cargos, no iban a participar, perdón, en la elección de junio de 2025, y todo cambió, los montos cambiaron, se dieron otros saberes de retiro, tanto para los ministros en retiro desde hace tiempo, como para las familias de los ministros fallecidos, como para Arturo Saldívar, el que había renunciado más recientemente, y para los 8 ministros que iban a quedar fuera de la Suprema Corte sin participar en la elección. Ustedes recordarán que las únicas que van a participar de la actual Corte son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Una nota del 22 de noviembre de 2024, al día siguiente de este acuerdo, publicada en Animal Político, detalló que los ministros que no participarán en la elección judicial recibirían una muy elevada pensión, la mayor de ellas la del ministro Luis María Aguilar, que fue quien sí cumplió sus 15 años como ministro. Todos los demás, pues no cumplieron el tiempo estipulado justamente por el desmantelamiento de la Corte, y la de Saldívar quedó como la segunda más elevada. La de Luis María Aguilar, 389,000 pesos al mes. La de Saldívar, 374,000. La de Norma Piña, 304,937 pesos. Y aquí lo curioso es que efectivamente son pensiones muy elevadas. Pocos mexicanos, si no es que ninguno, con excepción de los ministros, acceden a retiros de esta magnitud, pero desde la 4T se criticó, se atacó a todos los ministros por esas pensiones, exceptuando a Arturo Saldívar. Estos montos fueron establecidos en un acuerdo aprobado por la Sala Superior en una sesión privada. En esa aprobación votó, o sea, esa aprobación contó con el voto a favor de Lenia Batres, la ministra del Pueblo, quien fue la encargada de dar a conocer las cantidades aprobadas para los 8 ministros y todos los demás, los que están en retiro, y las familias de ministros fallecidos. Y a pesar de que legalmente Saldívar no tiene derecho a una pensión, ya que renunció de manera irregular al cargo de ministro presidente, tanto el gobierno federal como la propia Suprema Corte han avalado estos elevados pagos a su favor. Pero además de todo, Saldívar es un cinicazo. El 30 de enero del año pasado, de 2024, Saldívar defendió su derecho a tener una muy elevada pensión y dijo que ganar tanto dinero no es contrario a la austeridad republicana. Imagínense ustedes, dio su propia definición de austeridad para justificarse. La austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, como pagar una pensión que no mereces quizá, pero bueno, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos. Hay quienes pretenden decir que ahora está de moda, vamos a ver quién de la 4T está en un restaurante, o si subió a un avión, le tomamos una foto y decimos, miren, es una hipocresía. No, eso no tiene nada que ver. Ya habla igualito que Claudia Sheinbaum, redactan terriblemente, se expresan muy mal,
pero bueno, en suma, lo que quiere él decir es, pues si lo gano yo no es un lujo, si lo gano yo no es un exceso, si mientras no se gaste mal el dinero público, si lo gastan en mí, pues está bien gastado, ¿no? Bueno, por supuesto que estoy ironizando, pero pues esa es la actitud. Y agregó, no he recibido un solo centavo contrario a la Constitución ni contrario a ningún principio, y si en un momento dado se decidiera otra cosa, lo aceptaré sin ningún problema. Yo no me hice ministro para tener ningún privilegio, ni ninguna ventaja, ni ningún sueldo. Me hice ministro por una vocación de servir al país y hoy estoy donde estoy también por una vocación de servir a un país, pero agregó que no iba a renunciar a un solo centavo de su pensión.